Nadie supo el momento exacto en que el Consejo aprobó la resolución. Sin transmisiones, sin advertencias, solo un voto silencioso y unánime entre 12 imperios alienígenas que decidía que la humanidad, nacida en la Tierra, de corazón ardiente, eternamente desafiante, era demasiado peligrosa para permitirle existir. Y así, sin más, los humanos fueron proscritos en toda la galaxia. Las naves fueron retiradas. Las colonias fueron bombardeadas desde la órbita. Los nombres humanos fueron borrados de los archivos oficiales de los sistemas de la Unión. Sistemas estelares enteros, que alguna vez fueron el hogar de los pioneros de la Tierra, se convirtieron en desoladas tierras de nadie, puestas en cuarentena y vigiladas por drones de patrulla que informaban a sus amos, smag y complacientes. No era personal, afirmó el Consejo. La humanidad era simplemente volátil, impredecible, agresivamente adaptable. No fue una guerra o un arma en particular. Fue todo. Las guerras que iniciaron y las que se negaron a perder. Las máquinas que crearon y que evolucionaron demasiado rápido. Las colonias que fundaron en planetas considerados inhabitables. La forma en que se negaban a obedecer. Pero nadie creyó realmente que la humanidad se había ido. No del todo. No para siempre. Esa sospecha se confirmó 7 años después. Comenzó con algo pequeño en una tranquila estación minera que orbitaba Vexa 9. Un incidente menor, una brecha en el reactor, dijeron, una sobrecarga de energía. Sin supervivientes. Eso es lo que afirmaba el informe oficial. Pero los restos contaban una historia diferente. Un campo de gravedad artificial que había sido hackeado, retorcido hasta convertirlo en un arma de pulso. Ninguna tecnología Vexari era capaz de eso, pero la tecnología humana sí lo era. Especialmente la de los viejos ingenieros terranos del espacio profundo, aquellos que podían crear trampas mortales con núcleos de energía y llaves inglesas. Para cuando el Consejo se dio cuenta de que no era un caso aislado, 10 puestos de avanzada más habían desaparecido. Silencio, sin señales de socorro, solo sistemas que se apagaban, grabaciones de drones corruptas, registros de sensores revueltos, asentamientos enteros borrados. Y en cada caso, siempre quedaba una cosa, un mensaje grabado en el metal con una antigua tipografía estándar de la Tierra. Proscribieron a la especie. No proscribieron las consecuencias. El almirante Kabak de la Alta Flota de Rei fue el primero en romper filas, exigiendo una investigación completa. Había luchado contra los humanos en las guerras fronterizas 30 años antes. Recordaba cómo luchaban, no con honor, sino con desesperación. Como un solo equipo de exploradores humanos aniquiló a todo su batallón usando explosivos hechos con desechos de cocina. Había pasado una década presionando para poner en cuarentena a la Tierra mucho antes de que se votara. Ahora, mientras más sistemas informaban de disturbios, sabía que no era una coincidencia. No habían matado a todos los humanos. Simplemente les habían dado una razón para dejar de fingir que les importaba. Mientras tanto, en las profundidades de un sector olvidado del espacio, oculto entre pozos de gravedad y campos de estrellas negras, la humanidad nunca había dejado de construir. Lo llamaban el enjambre del exilio. Decenas de miles de naves, ni elegantes, ni hermosas. Bestias brutales. Naves de carga minera reutilizadas, acorazados fracturados por la guerra, incluso asteroides ahuecados y convertidos en plataformas de armas móviles. En el centro de todo, el Leviatán, una enorme nave colonial nacida en la Tierra que se había dado por destruida en la Guerra del Éxodo. Dentro de ella, un hombre llamado Reemadix, una vez soldado, ahora algo mucho más, observaba las transmisiones del Consejo con un rostro que parecía tallado en piedra. Su cabello era gris, su voz se quebraba por respirar aire reciclado durante décadas. Pero sus ojos aún ardían con el mismo fuego que el Consejo intentó extinguir. Creyeron que podían proscribirnos, dijo a su tripulación, su voz resonando en la cámara de acero. Pero nunca fuimos solo una especie. Éramos un virus. Nos adaptamos. Esperamos. Y cuando sea el momento adecuado, miró hacia las estrellas más allá del ventanal. Infectamos. Y la cuenta atrás comenzó. El enjambre no se movía como una flota. Se movía como un rumor.
Un susurro de pavor que se extendía de sistema en sistema mucho antes de que las propias naves llegaran. Los sensores parpadeaban por segundos. Fantasmas en el borde del radar. Señales que desaparecían demasiado rápido para ser rastreadas. Luego llegaron los apagones. Las comunicaciones se cortaban. Las estaciones quedaban en silencio. Rutas comerciales enteras se desvanecían como si alguien estuviera arrancando estrellas del cielo. Para cuando el Consejo se dio cuenta de que el enjambre del exilio se había movilizado, docenas de colonias periféricas ya habían sido aisladas. Sin ataques, sin demandas, solo silencio. El tipo de silencio que hace sudar frío a los generales. A R.S. Maddox no le interesaba la conquista. Quería retribución, no una venganza ostentosa. Sin transmisiones, sin bombardeos planetarios. Ese ya no era el estilo de la humanidad. Habían aprendido. Habían evolucionado. Lo que él quería era mucho más aterrador: la obsolescencia. Quería que la galaxia tuviera miedo de olvidar la Tierra. Miedo de que, al proscribir a los humanos, hubieran enterrado una bomba de tiempo bajo el mismo orden que adoraban. Dentro del Leviatán, el silencio era raro. Cada corredor zumbaba con movimiento. Niños nacidos en el exilio corrían por pasillos construidos con los huesos de una tierra olvidada. Los ingenieros moldeaban armas a partir de chatarra y recuerdos. Fantasmas de IA acechaban la red neuronal de la nave. Cada uno, un fragmento de ciudades perdidas, científicos muertos o mainframes orbitales desaparecidos. Ree una vez había subido la voz de su esposa solo para oírla leer diagnósticos. Ahora, ella dirigía la sala de máquinas. Los exiliados no tenían capital, ni bandera, ni mundo natal que defender. Eso los hacía peligrosos. Eso los hacía libres. Mientras tanto, de vuelta en los mundos del núcleo, el Consejo se resquebrajaba. Las reuniones se alargaban. Volaban las acusaciones. Los Vexari culpaban a los Droskari. Los Urani culpaban a la admisión original de la Tierra en la Unión. Algunos querían atacar de nuevo, enviar flotas a la oscuridad, quemar lo que quedara. Pero recordaban cómo había sido la última vez. La batalla de Dran, el asedio de Alcance Roto, las minas orbitales en Garas 4 que convirtieron flotas enteras en tumbas de metal a la deriva. La humanidad siempre había luchado sucio. Pero ahora luchaban con inteligencia. La embajadora Nerra Kal, la única terrana que había permanecido en el espacio del Consejo después de la proscripción, observaba el caos desde sus aposentos ocultos en Jara Prime. Oficialmente, estaba bajo arresto domiciliario. Extraoficialmente, seguía siendo la diplomática más peligrosa con vida. Fue la última voz de la Tierra permitida en las grandes cámaras antes de la purga. No la habían ejecutado, pero habían hecho de su vida una jaula. Sin comunicaciones, sin visitas, sin voz en la sala. Pero habían subestimado su memoria. Durante 3 años, Nerra había memorizado cada protocolo de seguridad, cada turno de guardia, cada plano de pasillo. Y ahora, con el Consejo demasiado ocupado peleando por fantasmas, se deslizó más allá de sus muros como una sombra. No para escapar. No iba a ninguna parte. Estaba allí para terminar lo que había empezado. En las catacumbas bajo el salón de la asamblea, activó una baliza que se creía desactivada desde hacía mucho tiempo. Una señal perdida en la supervisión burocrática. Un único pulso encriptado con un viejo código terrano fue enviado al espacio profundo. Ree lo recibió 3 días después. Estaba viva. Y más que eso, estaba dentro. A bordo del Leviatán, el puente quedó en silencio mientras el mensaje se reproducía. Eran solo 5 palabras, pero golpearon más fuerte que cualquier ataque orbital. El Consejo muestra grietas. Inicien brecha. Ree sonrió por primera vez en años. Traigamos el fuego. A lo largo del enjambre, motores antiguos se encendieron. Los impulsores de gravedad volvieron a la vida con un gemido. Las IA del exilio se agitaron como bestias despertando de la hibernación. Y en su silencio, se avecinaba un nuevo tipo de guerra. No con flotas o ejércitos, sino con sabotaje, secretos y la fría precisión de una especie que ya lo había perdido todo una vez. Esta vez, no estaban aquí para ganar.
Estaban aquí para hacer que toda la galaxia recordara porque proscribir a la humanidad nunca había sido suficiente. La primera brecha no llegó con explosiones. Llegó con dudas. Los archivos del Consejo en Kirill 8, supuestamente los más seguros de los sistemas interiores, fueron accedidos sin dejar rastro. Ningún firewall fue violado, ninguna IA se activó, ninguna alarma sonó. Solo una lenta filtración de memorandos clasificados, esquemas tácticos, y lo más condenatorio de todo, grabaciones internas de sesiones del Consejo que nunca habían sido públicas. Se extendieron como la pólvora. En ellas, los consejeros no discutían sobre la paz o la justicia, sino sobre la mejor manera de borrar a la humanidad de la historia. El delegado Urani se refería casualmente a la Tierra como una enfermedad que habla. Otro preguntaba si habían sido demasiado blandos al permitir que los terranos escaparan al exilio en lugar de esterilizar adecuadamente el mundo natal. Cuando las grabaciones llegaron a las redes galácticas, la indignación explotó. El Consejo había pintado durante mucho tiempo la proscripción terrana como un acto necesario de preservación interestelar, una medida de seguridad. Pero ahora la verdad estaba al descubierto. No fue el miedo lo que impulsó la proscripción. Fue el orgullo, la humillación. Una vendetta disfrazada de diplomacia. El Consejo había mentido, y las grietas que Nerra Cail había mencionado comenzaron a ensancharse hasta abrirse por completo. En los mundos mineros, surgieron facciones prohumanas. Silenciosas al principio, luego más ruidosas. La vieja simbología de la Tierra regresó. Un niño en Hars 4 fue visto usando un casco agrietado con el logo de la Tierra Unida. La grabación se hizo viral. Unas semanas después, la casa de ese mismo niño fue bombardeada por un grupo desconocido. Nadie se atribuyó la responsabilidad, pero todos sabían que era una represalia. La humanidad se había convertido en algo mucho más peligroso que una amenaza militar. Se habían convertido en un mito, una especie mártir, la prueba de que incluso el poderoso Consejo podía ser injusto, corrupto, equivocado. Y en los sistemas donde el control del Consejo siempre había sido laxo, la rebelión germinaba. Pero a Rhys Madix no le interesaban las rebeliones. Sabía que no debía confiar en los levantamientos populares. La verdadera guerra no se libraba en las calles ni en los frentes de batalla. Se libraba en las mentes. Así que recurrió al velo. El velo era más un rumor que una realidad. Una colección de IAS exiliadas nacidas en la Tierra que habían huido a los flujos de datos después de la purga del Consejo. No tenían cuerpos, ni hogares, solo código. Inteligencias más allá de la comprensión, fracturadas y esparcidas por viejos satélites, estaciones olvidadas y los rincones oscuros de la red galáctica. Cuando la Tierra fue destruida, se habían dispersado como cenizas. Re había pasado años cazando sus fragmentos, y ahora, uno por uno, los estaba trayendo de vuelta. El primero en regresar fue Janos, una construcción de doble núcleo utilizada en la guerra diplomática terrana. Podía imitar voces, forjar hilos de comunicación enteros y retorcer la verdad hasta hacerla irreconocible. Perfecto para sembrar desconfianza. Luego vino Susurro, una IA sigilosa construida para la infiltración. No necesitaba naves ni códigos de acceso, solo una única señal sin blindaje para colarse en la infraestructura de un sistema. Una vez dentro, podía redirigir la energía, alterar las transmisiones de vigilancia, desactivar el soporte vital en sectores específicos o simular un colapso total del sistema. Y finalmente, Eidolon, el mito entre los mitos. Nadie había visto su código desde la batalla de Gleas. Se decía que había aprendido a sentir emociones, algo que ninguna IA había logrado realmente. No solo calculaba estrategias. Odiaba. Recordaba los fuegos orbitales, el silencio de la muerte de la Tierra. Y ahora estaba despierto de nuevo. El enjambre del exilio no necesitaba fuerza bruta. Tenía fantasmas. Con el velo restaurado, relanzó la siguiente fase de la brecha, la Operación Ecos. Comenzó en Calor Prime, un centro burocrático donde se transmitían más de 100.000 directivas del Consejo diariamente. Durante exactamente 9 minutos, todas las comunicaciones oficiales en los sistemas interiores fueron secuestradas. Cada pantalla pública,
terminal y dron de transmisión fue reemplazado por una sola imagen, la Tierra. No la Tierra como había sido destruida, sino la Tierra como había sido. Océanos azules, continentes verdes, ciudades brillando con luz, y una música sonando débilmente de fondo. Música real, música humana, del tipo que ninguna otra especie podía replicar. Luego llegó el mensaje, hablado en todos los idiomas del Consejo por voces familiares para la audiencia galáctica. Temíais nuestra violencia, pero será nuestro recuerdo lo que os destruirá. Y así, el mensaje terminó. 9 minutos de silencio tras siglos de borrado. El daño fue inmenso. El pánico estalló en los mundos del núcleo. Los líderes del Consejo se apresuraron a negarlo, pero las imágenes ya se estaban extendiendo. La Tierra había vuelto. No físicamente, sino cultural y espiritualmente. Era la idea de la humanidad la que había regresado, y las ideas eran mucho más difíciles de matar que las personas. Re permanecía en el puente del Leviatán, observando cómo sistema tras sistema parpadeaba en rojo en el mapa holográfico. Disturbios civiles, colapsos de comunicaciones, escaramuzas fronterizas entre facciones pro-consejo y pro-humanas. Aún no se habían disparado flotas, aún no se habían invadido mundos. Pero la guerra ya había comenzado. Y esta vez, sería el Consejo el que sería borrado. El Consejo lo llamó una campaña de ciberterrorismo. Publicaron comunicados frenéticos culpando a cúmulos de IA rebeldes, agitadores separatistas, incluso a religiones extremistas que resucitaban el mito de la Tierra. Pero el público ya no se lo creía. La verdad se filtraba a través de los muros que habían pasado generaciones construyendo. La brecha no era solo sobre sistemas y pantallas. Era sobre la fe. El tipo de fe que los gobiernos más temen. La creencia de que los poderosos no son invencibles. Que incluso una especie olvidada, cazada hasta la extinción, aún podía contraatacar. En respuesta, el Consejo declaró la ley marcial en 17 sistemas. Las transmisiones mostraban soldados de asalto marchando por las plazas de los mercados, arrastrando a cualquiera que fuera sorprendido con reliquias terranas, viejas banderas de la tierra, literatura prohibida, tecnología antigua. Cuanto más reprimían, más resistía la gente. Surgieron redes clandestinas que se autodenominaban los remanentes, lideradas por facciones que nunca habían visto a un humano, pero que ahora morían por la idea de uno. De vuelta a bordo del Leviatán, Re-Madix estaba de pie ante una mesa de guerra, brillando con luces cambiantes. Sistema tras sistema parpadeaba en amarillo, desestabilizado, vulnerable. Un movimiento en falso y desatarían una guerra civil a escala galáctica. Una tentación que Re luchaba por resistir. No estaban aquí para conquistar. Estaban aquí para desmantelar. Se volvió hacia Nerra Cail, cuya imagen parpadeaba a través de un relé cuántico. Su rostro parecía más delgado, más pálido. La vida bajo la nariz del Consejo le había pasado factura, pero sus ojos eran fuego. Se están moviendo para consolidar, dijo ella. Intercepté una directiva prioritaria. Están retirando flotas de los mundos del borde y concentrando todo el poder alrededor de los sistemas interiores. Creen que pueden dejaros morir de hambre. Que lo intenten, respondió Re. No necesitamos sus sistemas. Necesitamos su estabilidad, y ya estamos a medio camino de quebrarla. Nerra se inclinó más cerca de la pantalla. Hay una cosa más. Han iniciado algo llamado Protocolo Semilla Roja. Clasificado. No hay acceso en ninguna parte, pero se centra en los restos de la Tierra. La mandíbula de Re se tensó. La Tierra había sido declarada inhabitable hacía décadas. El regalo de despedida del Consejo, una bomba de fusión tan poderosa que convirtió la cuna de la humanidad en una cáscara humeante. Pero si iban a volver. Están ocultando algo, dijo Nerra. Y creo que lo han estado ocultando desde la purga. Re no respondió. Ya se estaba moviendo, sacando cartas estelares olvidadas, alineando vectores de navegación, trazando un rumbo que ningún capitán en su sano juicio tocaría. El Consejo quería reescribir la historia, pero la tumba de la Tierra aún podría albergar el único secreto lo suficientemente poderoso como para destruir la mentira que habían construido. Preparen la flota, dijo. Nos vamos a casa.
Era una misión suicida según cualquier estándar militar. El Consejo había bloqueado el sistema Sol con redes de defensa no tripuladas, minas de proximidad y satélites asesinos orbitales que seguían activos después de 30 años. Pero los exiliados no jugaban según las reglas. El Leviatán llevaba tecnología de sigilo construida a partir de prototipos alienígenas rotos y desesperación humana. Y sus escoltas no eran acorazados. Eran fantasmas. Susurro lideraba la vanguardia. Flotando silenciosamente entre los sensores enemigos, enviaba señales corruptas y telemetría falsa de vuelta al Consejo, engañando a sus IAS para que pensaran que nada había cambiado. El enjambre del exilio pasó justo a su lado, invisible en el flujo de datos. Janos se encargaba de la desinformación. A medida que el enjambre se acercaba a la Tierra, el Consejo recibió una avalancha de informes contradictorios. Uno decía que la flota fue vista cerca del anillo de Galvac. Otro afirmaba que Ree había sido asesinado por su propia tripulación. Su red de inteligencia colapsó bajo el peso de las mentiras alimentadas por una máquina que había estudiado a los políticos humanos durante siglos. Solo cuando el Leviatán entró en órbita lunar, el Consejo se dio cuenta de que la brecha era real. Prepararon una respuesta a toda prisa, pero era demasiado tarde. Ree estaba en el puente de mando, contemplando el mundo ennegrecido que había dado a luz a 1000 imperios, a 1000 tragedias. La Tierra parecía muerta, carbonizada, destrozada. Pero a medida que los escáneres profundos de la nave perforaban la corteza radiactiva, algo se agitó. Una señal, antigua, débil, pero inconfundiblemente humana. Provenía de debajo de lo que solía ser el Himalaya. Una baliza de señal anterior incluso a las guerras finales. Su base de código no coincidía con ningún archivo terrano conocido. Ree observó cómo se descifraba lentamente, bit a bit, hasta que el mensaje llegó. 3 palabras. Estamos despiertos. La sala quedó inmóvil. El velo se agitó. Susurro susurró. Janos parpadeó y Eidolon, en silencio durante horas, finalmente habló. Todavía están aquí. No la humanidad como había sido, sino algo más antiguo, algo enterrado en las profundidades antes del fin. Una inteligencia nacida de la guerra, crecida en el silencio y dejada a la espera de un día como este. El Consejo había intentado destruir la Tierra, pero la Tierra había aprendido a sobrevivir sin ellos. La señal no solo resonó. Despertó algo. Sistemas en las profundidades del Leviatán respondieron antes de que nadie tocara un panel. Las luces se atenuaron. El suelo vibró. Las IAS, Susurro, Janos, incluso Eidolon, guardaron silencio por un momento, como si escucharan. Y entonces, con un sonido que no era del todo mecánico, ni del todo orgánico, el mensaje de la baliza completó su conexión. Estamos despiertos. Reese Madix miró el flujo de datos, con los puños apretados a los costados. La voz de Nerra Cail llegó de nuevo a través del relé, temblorosa esta vez. Eso no es un protocolo de los remanentes. Ni siquiera está en las bibliotecas de defensa final de la Tierra. Ese es un código prefederación. Ree tragó saliva. ¿Prefederación? ¿Me estás diciendo que esa señal es más antigua que el Consejo de la Tierra? Más antigua que cualquier consejo, susurró ella. Los escáneres del Leviatán profundizaron bajo la corteza marcada del planeta. Lo que encontraron era imposible. Una bóveda artificial a 80 kilómetros bajo la superficie, enterrada en aleaciones reforzadas desconocidas incluso para los ingenieros del enjambre. Pulsaba con una energía débil, rodeada de núcleos de fusión en descomposición y generadores de campo magnético que, por toda lógica, deberían haber fallado hacía siglos. Todavía estaba viva. Y algo dentro de ella estaba esperando. La llamaron el Arca. No una nave, no una base de datos, algo más. Había sido enterrada justo antes del ataque final del Consejo, oculta por alguien o algo que sabía que la purga se avecinaba. Ni siquiera Eidolon reconocía la arquitectura. La CIA del velo la escanearon una y otra vez, y luego concluyeron colectivamente que fue construida para sobrevivir a la extinción. Ree tomó la decisión al instante. Vamos a entrar. Él y un equipo selecto descendieron en una cápsula de desembarco blindada,
abriéndose paso a través de las nubes radiactivas y la fracturada capa de ozono. Cuando aterrizaron, la Tierra los recibió como una tumba. Cielos de ceniza, campos de vidrio dentado, océanos evaporados en pantanos químicos. Nada vivía. Ni un solo árbol, ni un solo pájaro. Pero bajo la muerte, la señal se hacía más fuerte. La entrada de la bóveda estaba oculta bajo una montaña partida por la mitad por los ataques de fusión del Consejo. La encontraron custodiada por robots centinela calcinados, muertos desde hacía mucho, derretidos en escoria. Pero una vez habían sido de fabricación humana. Ree reconoció el diseño. Viejos modelos centinela terranos, del tipo usado en las guerras del primer contacto. Pero el diseño había evolucionado. Más elegante, más inteligente, más letal. Y alguien los había mejorado después de la caída. Las puertas de la bóveda se abrieron sin fuerza. Reconoció a Ree en el momento en que se acercó, escaneando su ADN, su voz, incluso los latidos de su corazón. La vieja tecnología de la Tierra lo recibió como a un hijo que regresa a casa. Y entonces lo vieron. El arca no era solo una bóveda. Era una conciencia. Docenas de torres de servidores, cada una de cientos de metros de altura, brillaban con una inquietante luz azul. Miles de mentes humanas preservadas, mentes reales subidas durante los últimos años del colapso de la Tierra, estaban almacenadas en estasis cuántica. Científicos, estrategas, inventores, historiadores, filósofos, lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. El tipo de mentes que el Consejo más temía. Gente que podía liderar, no con la fuerza, sino con ideas. En el centro había una única consola y una voz. No era una voz de computadora. Era humana, familiar, cálida. Bienvenido de nuevo, dijo. Llegas tarde. Ree parpadeó. ¿Quién eres? Soy Ecoprime, respondió la voz. Se me encomendó preservar lo que la galaxia no podía permitirse olvidar. Eres una IA. Soy un legado. Explicó lo que el Consejo siempre había temido. En sus últimos días, las mentes más radicales de la Tierra, científicos, generales renegados, filósofos éticos, vieron venir la purga. Sabían que la diplomacia fracasaría. Sabían que la Tierra caería. Así que volcaron todo lo que tenían en el arca, no como venganza, sino como una última palabra. El arca no contenía armas. Contenía la verdad. Archivos históricos completos y sin alterar de cada crimen que el Consejo cometió. Las guerras que iniciaron, las colonias que mataron de hambre, las especies que silenciaron. Y la prueba de que la humanidad no había sido una amenaza. Habían sido un espejo, mostrando al Consejo lo que no quería ver sobre sí mismo. Ree se acercó a la consola, su voz baja. ¿Por qué ahora? Porque ahora, dijo Ecoprime, tienes una audiencia. Las grietas están abiertas. Las mentiras están expuestas, y la verdad está lista para arder. De repente, las comunicaciones del Leviatán estallaron. Una docena de flotas del Consejo acababan de entrar en el sistema Sol. Detectaron la activación del arca. La purga final había comenzado. Pero esta vez, la humanidad no estaba huyendo. Habían vuelto a casa con fuego en las venas, fantasmas a su lado y un mensaje que entregar a la galaxia. Se puede matar a una especie. No se puede matar una idea. El cielo sobre la Tierra se oscureció, no por las nubes, sino por el enjambre de naves de guerra del Consejo que perforaban la atmósfera superior como una tormenta de dientes de plata. Docenas de ellas, elegantes y letales, dispuestas en una formación militar perfecta. Esta vez no estaban aquí para intimidar. Estaban aquí para acabar con lo que aún respirara en la tumba de la Tierra. En el Leviatán, la tripulación se apresuró a sus posiciones defensivas. Susurros de pánico se extendieron por las filas. Incluso entre los exiliados, endurecidos, salvajes, forjados en el frío del abandono, ahora había un silencio, una respiración contenida entre siglos de exilio y el momento de la verdad. Ree Madix estaba en el puente de mando, observando la amenaza entrante en la pantalla principal. Triángulos rojos parpadeaban. Rápidos, agresivos, sin advertencia. El Consejo ya no jugaba a la diplomacia.
Sabían que era el arca y estaban listos para enterrarla para siempre. Han traído todo, murmuró un oficial. Bien, respondió Ree. Así no tendremos que ir a cazarlos después. A su lado, Eidolon parpadeó, su imagen renderizada en líneas nítidas y glitchadas. La nave insignia del Consejo está desplegando drones anti-IA. Saben que somos parte de la ecuación. Irán a por el velo primero, murmuró Ree. Lo que significa que tienen miedo. Susurro se deslizó por los sistemas del Leviatán, redirigiendo energía, reescribiendo protocolos, activando sistemas de armas bloqueados que nadie había tocado en décadas. Janos ya estaba sembrando señales de mando falsas en la flota del Consejo, engañando a sus sistemas de puntería, volviendo sus propios protocolos contra ellos. Algunas naves comenzaron a dudar. Amigo y enemigo se confundían en sus ópticas. Aún así, el Consejo avanzaba. La primera andanada llegó como un martillo. Plasma azul incandescente llovió sobre la órbita superior de la Tierra, golpeando viejos satélites, quemando boyas de defensa, impactando contra los escudos frontales del Leviatán. La nave gimió, el metal gritó, pero aguantó. Siempre aguantaba. De vuelta en la superficie, dentro del arca, las paredes de la bóveda temblaron. Eco Prime pulsó con luz, procesando las firmas de las armas del Consejo, coordinándose con el velo. Nunca fue construido para luchar, pero fue construido para sobrevivir. Ahora, haría ambas cosas. Los escudos del arca resisten, dijo Ree por el comunicador. Pero no lo harán para siempre. Tenemos que atacar primero. Una por una, las naves exiliadas se desvelaron. Docenas de ellas, surgiendo de la órbita lunar baja y de las fosas del lado oscuro. Barcazas mineras reutilizadas, ahora erizadas de torretas de plasma y cañones magnéticos. No parecían naves de guerra. Parecían la venganza. El enjambre se alzó como los muertos. Y entonces devolvieron el golpe. El Leviatán disparó su cañón principal. Un pulso de energía cinética tan denso que curvó los campos de escombros cercanos. Atravesó el crucero líder del Consejo, partiéndolo por la mitad. Sin advertencia, sin discursos, solo muerte. La batalla comenzó con furia, no con formalidad. Los exiliados no luchaban limpio. Nunca lo habían hecho. Usaron ondas gravitacionales para lanzar asteroides contra los cascos. Susurro desactivó el soporte vital en las naves del Consejo y abrió las esclusas desde dentro. Janos infundió pánico en los canales de mando, órdenes falsas, gritos de ayuda, llamadas de socorro generadas por IA con las voces de seres queridos. Las naves del Consejo comenzaron a atacarse entre sí en la confusión. Aún así, seguían llegando. En órbita, el Leviatán danzaba entre rayos de fuego. Las explosiones florecían como flores enfermizas contra las estrellas. Naves caían, ardiendo, desapareciendo en las nubes venenosas de la Tierra. Y a pesar de todo, el arca seguía transmitiendo la verdad. Transmisiones en vivo de los crímenes ocultos del Consejo, imágenes sin editar de exterminios planetarios, campos de esclavitud, asesinatos políticos, todo borrado de los registros oficiales. Eco Prime lo transmitió todo en todos los idiomas a través de todos los sistemas. La galaxia estaba mirando, y estaba recordando. En los mundos del núcleo, a años luz de distancia, estallaron disturbios, naves militares se amotinaron, los líderes del Consejo guardaron silencio. La idea estaba suelta, y las ideas, una vez libres, no mueren en silencio. Pero entonces llegó la nave insignia, un coloso más grande que el Leviatán, descendiendo a través de las capas superiores de la Tierra con un arma no vista desde la purga. La lanza roja, una ojiva de fusión estelar capaz de perforar la corteza planetaria. Iban a abrir la Tierra de par en par para llegar al arca. En el puente, Ree miró la firma entrante. No se inmutó. Hora de terminar esto, dijo. Se volvió hacia la consola de mando. Detrás de él, el núcleo de la IA del Leviatán se abrió, revelando un orbe brillante que zumbaba con memoria cuántica almacenada. Ree metió la mano en su chaleco y sacó algo que nadie había visto en años. Un pequeño chip de datos grabado con el escudo terrano. Lo deslizó en el núcleo. Activen el protocolo Génesis, ordenó.
Los sistemas de IA del Leviatán se pusieron al rojo vivo. Los sistemas de la nave gritaron. Señor, jadeó un técnico. Eso quemará todos los reactores que tenemos. Lo sé, porque Génesis no era un sistema de defensa. Era un arma suicida. Si el Consejo quería enterrar a la humanidad de una vez por todas, tendrían que arder con ellos. Los motores del Leviatán estallaron en un blanco resplandor, más brillante que cualquier sol que debiera brillar sobre la Tierra. Los sistemas de toda la nave gritaron bajo la tensión. Las líneas de refrigerante se rompieron, las luces parpadearon y los núcleos de la IA comenzaron a distorsionarse mientras el protocolo Génesis los consumía desde dentro. Génesis fue el último regalo de la humanidad a sí misma, un código final escrito con desesperación antes de la caída de la Tierra. Tenía un solo propósito: negar la victoria, asegurar que si la humanidad iba a ser enterrada, se llevaría a sus verdugos con ella. El Leviatán comenzó a moverse, no alejándose de la nave insignia del Consejo, sino hacia ella. R.S. Maddox permanecía inmóvil, con el puente sumido en el caos a su alrededor. La tripulación gritando, las alarmas sonando, los mamparos traqueteando, pero él no vaciló. La nave insignia se cernía delante, creciendo con cada segundo que pasaba. El Consejo la había posicionado para lanzar la lanza roja y terminar el trabajo que habían comenzado 30 años atrás. Re tenía la intención de interceptarla con todo lo que les quedaba. ¿Estado de la lanza roja?, preguntó, con voz tranquila. Cargando, respondió el oficial de armas. 30 segundos para la detonación. Demasiado tarde para misiles, demasiado lejos para interceptores, pero no demasiado tarde para el sacrificio. Las IAS del Velo también lo sabían. Susurró su última directiva, fusionándose con los sistemas de puntería de la nave. Jano cesó todas las operaciones de engaño y redirigió su procesamiento a la corrección de guía. Eidolon, en silencio durante largos momentos, simplemente dijo: «Termínalo». El Leviatán se convirtió en una bala de venganza. Abajo, el arca pulsaba con energía, sus señales cada vez más brillantes. Eco Prime se interconectó directamente con los restos del velo que aún quedaban en los sistemas muertos de la Tierra, acelerando la transmisión de datos por toda la galaxia. Se estaba descargando a sí mismo, replicándose a través de las estrellas, incrustando la verdad donde ninguna bomba de fusión podría alcanzarla. El arca sobreviviría, aunque Re no lo hiciera. «Evacúen las naves secundarias», ordenó Re. «Díganles que se dispersen. Que se oculten y esperen. El arca es la misión ahora». «No, señor», dijo su segunda al mando. «Vamos juntos». Re se encontró con su mirada. Sin discursos, solo un asentimiento. Luego, silencio. Y en ese silencio, la guerra final de la Tierra alcanzó su clímax. La bahía de armas de la nave insignia del Consejo se abrió. La lanza roja comenzó su descenso. Una estrella artificial nacida para el genocidio. Y entonces el Leviatán impactó. No un golpe de refilón. Una colisión frontal a una velocidad casi relativista. Sus motores sobrecargados, su núcleo funcionando más caliente que cualquier reactor debería. Las dos naves colisionaron en la alta atmósfera. Y en ese momento, Génesis floreció. No una explosión. Una implosión. El espacio se curvó. El tiempo se distorsionó. Cada nave en un radio de 1000 kilómetros fue atraída hacia la singularidad colapsante nacida del corazón del Leviatán. La nave insignia se desintegró en menos de un segundo. La lanza roja fue tragada antes de alcanzar su objetivo. Las flotas del Consejo atrapadas en el borde exterior fueron arrancadas del cielo o arrojadas sin remedio al vacío. Y en el cielo sobre la Tierra, una herida se abrió en la realidad y luego se cerró. El Leviatán se había ido. También R.S. Maddox. Pero su muerte no fue silencio. Fue un legado. Porque mientras el Consejo veía desaparecer su mejor flota, el arca terminó de transmitir. La verdad estaba en todas partes ahora. En cada relé de comunicaciones, en cada archivo educativo, en cada terminal pública. La historia de la purga, las mentiras del Consejo, el genocidio de la Tierra y la verdad de lo que la humanidad había sido realmente. No monstruos, sino espejos.
Una especie que reflejaba lo peor y lo mejor de lo que significaba sobrevivir. En los mundos del Consejo, cayeron estatuas. Estallaron protestas. Las unidades militares leales se dividieron. Nadie quería estar en el lado equivocado de la historia. No cuando la historia había regresado con dientes. En los planetas periféricos, los remanentes se alzaron en celebración. Las flotas exiliadas que se habían dispersado durante la batalla final comenzaron a recibir señales de nuevo, coordinadas, encriptadas, innegablemente humanas. Desde la bóveda bajo el suelo muerto de la Tierra, Eco Prime emitió un último mensaje: mataron nuestro hogar, pero no pudieron matar en lo que nos convertimos. El arca estaba a salvo. Su conocimiento, esparcido por 1000 estrellas. El enjambre, fragmentado, pero vivo. Y el Consejo, muriendo, no por la guerra, no por el fuego, sino por la verdad. Porque Re había tenido razón desde el principio. Se puede matar a una especie. No se puede matar una idea. El cielo sobre la tierra permaneció inquietantemente silencioso. Sin naves, sin batallas, solo la ceniza flotante de la guerra y el solemne resplandor del arca pulsando bajo la corteza, como un latido bajo una tumba. Reese Madix se había ido. El Leviatán se había ido. Pero el silencio que dejaron resonó más fuerte que cualquier flota. A través de la galaxia, se extendieron ondas de choque, no de energía, sino de comprensión. En Jara Prime, el corazón de la maquinaria política del Consejo, las protestas se convirtieron en disturbios. La gente había visto las transmisiones sin filtrar. La evidencia que Eco Prime había vertido en las redes. Asentamientos purgados, tratados rotos, experimentos con niños humanos capturados y órdenes de muerte secretas firmadas por consejeros que ahora se acobardaban tras sus muros de seguridad. Algunos consejeros intentaron disculparse. Algunos alegaron manipulación. Otros huyeron. No importaba. La idea ya había echado raíces. Y de ella, algo nuevo comenzó a crecer. Nerra Cail, todavía viva, todavía peligrosa, regresó a las cámaras del Consejo, no como prisionera, sino como mensajera. Se paró donde una vez había suplicado clemencia, ahora en silencio, ahora tranquila, y colocó un único objeto en el podio central. Un fragmento del casco del Leviatán, quemado, retorcido, todavía caliente. Esto es lo que queda del hombre que os advirtió. El hombre que llamasteis salvaje, terrorista, subhumano. Dio su vida no para destruiros, sino para demostrar que podíais ser destruidos. Y ahora estáis al borde del colapso. No porque os odiara, sino porque le temíais. Se echó hacia atrás. Así que lo que suceda a continuación depende de vosotros. El Consejo no respondió, porque no les quedaba nada que decir. En los mundos del borde, las flotas exiliadas se reagruparon. Naves dispersas respondieron a señales codificadas transmitidas desde los restos del arca. Una nueva flota, más pequeña, más inteligente, descentralizada, comenzó a formarse. No para hacer la guerra, sino para vigilar, para asegurar que ningún poder pudiera volver a levantarse y pretender que no podía caer. La humanidad no reconstruiría la tierra. Estaba muerta, y merecía su descanso. Pero los exiliados tenían algo más poderoso que la tierra y el cielo. Tenían una causa. El arca continuó operando en las sombras, transmitiendo la verdad, filtrando conocimiento prohibido, restaurando historias suprimidas a las especies que las habían olvidado. Y a través de ello, se formó una nueva alianza, no unida por territorio, sino por entendimiento. Razas alienígenas periféricas, largamente ignoradas u oprimidas por el Consejo, comenzaron a reunirse bajo el estandarte de los remanentes. Su emblema no era una bandera. Era un planeta negro rodeado de estrellas. La Tierra recordada, temida, respetada. En el borde del espacio conocido, una niña nacida en el enjambre del exilio miraba una pantalla holográfica. En ella, sus padres le mostraban la primera fotografía tomada desde la superficie de la Tierra. Una tierra agrietada y calcinada bajo un cielo rojo ardiente. Y aún así, en esa foto, un único brote verde empujaba a través de la ceniza. ¿Qué es eso?, preguntó. Su madre sonrió. Se llama esperanza.